Ucoja era una pequeña aldea, tranquila y apacible, escondida en las colinas del reino de Ife. Sus habitantes vivían con sencillez, cultivaban, acarreaban agua y charlaban juntos por las tardes. En Ucoja todos se conocían. Y las noticias corrían rápido. Si algo le sucedía a alguien a la mañana siguiente, todo el pueblo se enteraba. Pero últimamente, el miedo se había apoderado del pueblo. Desde hacía meses, se encontraban muertas a mujeres jóvenes, una tras otra. Nadie sabía que las estaba matando. Pero algo siempre era igual. Las extrañas marcas en sus cuellos parecían mordeduras de serpiente, pero nadie podía asegurarlo. Nadie había visto nunca una serpiente cerca de las mujeres. Cuando murieron, fue como si las muertes ocurrieran en secreto. Y eso lo hizo aún más aterrador. El jefe de la aldea, el jefe Obi, envió cazadores al bosque para encontrar la serpiente. Pero regresaron con las manos vacías. Las muertes no cesaron y el miedo solo se intensificó. Las madres empezaron a advertir a sus hijas que no se movieran de noche. Incluso de día, las mujeres ya no se sentían seguras. El pueblo, antes animado, se volvió tranquilo y la gente ya no confiaba tan fácilmente como antes. Pero había una persona a la que no parecía importarle el miedo. Se llamaba Chima. Si le preguntabas a cualquier mujer de Ucoja quién era el hombre más guapo del pueblo, la respuesta siempre era Chima. Alto, con un cuerpo musculoso que delataba todo su esfuerzo como constructor. Su piel era suave y oscura, y sus ojos brillaban como si siempre supiera algo que tú no sabías. Su sonrisa por sí sola era suficiente para debilitar a una mujer. Chima tenía ese encanto que hacía que las mujeres olvidaran sus miedos. Cuando caminaba por el pueblo, las mujeres reían y se sonrojaban, esperando que las mirara. Y cuando lo hacía, sentían como si el sol brillara solo para ellas. Chima sabía cómo usar su mirada y sus palabras dulces. No era solo su rostro hermoso. Era su forma de hablar, su forma de moverse y su aparente dominio. Podía hacer que una mujer se sintiera única en el mundo. Pero tras todo ese encanto y belleza, Chima guardaba un peligroso secreto. No le importaba el miedo en la aldea. Tampoco le preocupaban las muertes. Vivía su día como si todo estuviera bien. Chima sabía que era guapo y no lo ocultaba. Caminaba por el pueblo con confianza, con la frente en alto y la mirada siempre en busca de su próxima captura. Las mujeres de Ucoja se sentían atraídas por él como las hormigas por el azúcar. Ya fuera en el pueblo, en el mercado o en la granja. Mientras Chima estaba cerca, las mujeres no podían apartar la vista de él. Pero no se trataba solo de su apariencia. Chima tenía una forma de hablar que hacía sentir especial a cualquier mujer. Sabía qué decir en el momento oportuno. Su voz era profunda y suave, como la calma antes de la tormenta. Y siempre sabía cómo hacer sonreír a una mujer, incluso cuando se sentía deprimida. No necesitaba apresurarse. Chima se tomó su tiempo, atrayéndolas lentamente, haciéndoles confiar en él, despertándolas para desearlo. Si quería una mujer, la conseguiría. Bastaba con una sonrisa encantadora, unas palabras dulces, y en poco tiempo, sería suya. Y una vez que la tuviera, la llevaría a su cabaña en las afueras del pueblo, lejos de miradas indiscretas. Allí, bajo la suave luz de la luna, Chima obraría su magia. Era gentil, paciente, y hacía que cada mujer se sintiera la persona más importante del mundo. Pero cuando la noche se oscurecía, Chima siempre hacía la misma extraña pregunta: ¿sabes la diferencia entre la hombría de un hombre y una serpiente? Las mujeres nunca sabían qué decir. Se reían, pensando que era una broma. Pero antes de que pudieran responder, Chima silbaba, un sonido suave y misterioso que parecía flotar en el aire. Las mujeres se sentían inquietas, como si algo estuviera a punto de suceder. Y entonces fue cuando sucedió. Algo se movía en la habitación, y antes de que pudieran reaccionar, sentían un roce frío y suave en la piel. Una serpiente, oscura y peligrosa, salía deslizándose de los pantalones de Chima. Las mujeres siempre se quedaban paralizadas, con el miedo demasiado fuerte para gritar o correr. La serpiente se enroscaba a su alrededor lentamente, como si jugara con su presa. Luego, con un golpe rápido, las mordía en el cuello. La mordedura era siempre la misma. 2 marcas afiladas, como colmillos, hundiéndose profundamente en la piel. El veneno se propagaba rápidamente. Las mujeres jadeaban, sus cuerpos temblaban mientras el veneno hacía efecto. En cuestión de minutos, todo había terminado. Estaban muertas. Y Chima se quedó de pie junto a sus cuerpos sin vida, con el rostro inexpresivo. Por la mañana,
El cuerpo de la mujer aparecía en la plaza del pueblo, frío y pálido, con las extrañas marcas de mordeduras en el cuello. Los aldeanos se reunían a su alrededor, meneando la cabeza, preguntándose qué clase de serpiente podía hacer semejante cosa. Pero nadie sospechó jamás de Chima. Era demasiado guapo, demasiado encantador, demasiado perfecto. Cada vez que moría otra mujer, el miedo en la aldea crecía. Pero a Chima no le importó. Continuó su vida como si nada. Las mujeres aún se sonrojaban y reían nerviosamente cuando él pasaba, completamente ajenas al peligro que acechaba tras su atractivo y dulces palabras. La vida en Yukoja continuaba, incluso con el miedo que se cernía sobre la aldea. Las mujeres eran más cautelosas, sobre todo de noche, pero la rutina diaria de ir a buscar agua, cultivar y comerciar continuaba. Cada vez que una mujer moría, la gente lloraba, pero nadie tenía respuestas. El jefe de la aldea, Obi, intentaba tranquilizar a la gente, pero en el fondo, todos sabían que algo andaba mal. Y no era una simple serpiente la que causaba estas muertes. Un día, apareció un nuevo rostro en el pueblo. Una mujer llamada Adana. Era diferente a las demás mujeres de Yukoja. Alta y elegante, con una piel que brillaba como madera pulida, Adana se movía con seguridad. Su belleza no residía solo en su rostro o cuerpo, sino en su forma de moverse, como si nada la afectara a su alrededor. Había venido a visitar a su tía, que vivía a las afueras del pueblo, y casi de inmediato, captó la atención de Chima. Chima se fijó en Adana la primera vez que la vio junto al pozo. A diferencia de las otras mujeres, que no podían evitar mirarlo fijamente o sonrojarse al pasar, Adana no parecía impresionada. Ella no se rió. No lo miró fijamente. Ni siquiera le sonrió. En cambio, miró fijamente más allá de él, con el rostro sereno, como si lo tuviera todo bajo control. Esto intrigó a Chima. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran, y la calma de Adana le parecía un desafío. Siempre había sido capaz de conquistar a cualquier mujer que deseara, y no iba a dejar que Adana fuera la primera en resistirse. Desde ese momento, Chima decidió que tenía que poseerla. Chima comenzó a observar a Adana con más atención. Se dio cuenta de que siempre era educada, pero nunca demasiado amigable. Hablaba con amabilidad, pero nunca permitía que nadie se le acercara demasiado. Esto solo hacía que Chima la deseara aún más. No solo le interesaba su belleza. Le fascinaba su misterio, su fuerza. Cuanto más la observaba, más decidido se volvía. Chima no estaba acostumbrado a fallar, y no iba a empezar ahora. Empezó a seguir a Adana, buscando oportunidades para hablar con ella, para cautivarla como lo había hecho con tantos otros. Pero cada vez que se acercaba, Adana mantenía la distancia, como si supiera algo que él desconocía. Una tarde, Chima encontró su oportunidad. Adana estaba en el pozo, llenando su cántaro de agua, y había menos gente alrededor. Chima se acercó a ella, con su habitual sonrisa de confianza en el rostro. Adana, dijo con suavidad, con una voz profunda y dulce como la miel. Déjame ayudarte a cargar eso. Adana lo miró con el rostro inexpresivo. No parecía impresionada por su aspecto ni su encanto, y eso solo avivó el entusiasmo de Chima. Esperó a que se riera o se sonrojara como los demás, pero ella simplemente asintió. Si insistes, dijo con calma, retrocediendo para dejarle tomar la olla. Chima sintió una pequeña victoria. Levantó la olla con facilidad y se la puso en la cabeza, asegurándose de demostrar su fuerza. Mientras caminaban hacia la casa de su tía, Chima intentó charlar un poco, pero Adana permaneció en silencio. Ella respondió a sus preguntas con cortesía, pero no le dio más de lo necesario. Chima no estaba acostumbrado a eso, pero se dijo a sí mismo que era solo cuestión de tiempo para que se enamorara de él. Todas las mujeres acababan enamorándose. Ella solo se hace la difícil. Él solo tuvo que esforzarse un poco más con esta. Después de aquel día en el pozo, Chima no podía olvidarse de Adana. Ella no era como las demás mujeres de Ukoja. La mayoría se habrían derretido ante su sonrisa, riendo y sonrojándose, pero Adana no. Ella era diferente. Cuanto más distante se mantenía, más obsesionado estaba Chima. No estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a que una mujer no le prestara la atención a la que él estaba acostumbrado. Era nuevo, frustrante, y lo hacía desearla aún más. Chima siempre había conseguido a cualquier mujer con poco esfuerzo. Bastaba con un destello de su sonrisa, unas palabras dulces, y las mujeres de Ukoja eran suyas. Todos eran iguales. Suaves, ansiosos, fáciles de seducir. Pero Adana no se dejaba engañar por ninguno de sus trucos.
Parecía inmune a su encanto, y eso volvía loca a Chima. Día tras día la observaba cuando iba a buscar agua, cuando paseaba por el mercado, incluso cuando visitaba la granja con su tía. Adana se movía con una fuerza serena que la hacía destacar. Parecía no importarle la opinión de nadie, y menos la de Chima. Vivía en paz, y eso solo la hacía más atractiva para él. Chema empezó a buscar excusas para hablar con ella. Al principio, eran pequeños detalles que se ofrecían a ayudarla con la carga, intentaban conversar, intentaban llamar su atención de cualquier manera. Pero, hiciera lo que hiciera, Adana se mantenía educado pero distante. Su calma empezaba a molestarlo. Una noche, Chima no aguantó más. Decidió que necesitaba hacer más. Necesitaba tomar el control de la situación. No podía dejar que Adana se le escapara de las manos. Nunca había fracasado con una mujer, y no iba a empezar ahora. Chima sabía que Adana visitaba a menudo la pequeña granja de su tía, a las afueras del pueblo, donde cultivaban ñame y verduras, así que decidió esperarla allí. Era una tarde cálida y el sol comenzaba a ponerse, proyectando un suave resplandor anaranjado sobre los campos. Se apoyó en un árbol, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en el sendero que conducía a la granja. Por fin la vio. Adana caminaba despacio, con paso firme y elegante. Llevaba una cesta de ñame sobre la cabeza, con la espalda recta y el rostro sereno, como siempre. Al acercarse, Chima se adelantó, bloqueándole el paso. Adana, dijo con voz profunda y suave. Me has estado evitando. Adana arqueó una ceja y lo miró, sin alterar su expresión tranquila. No he estado haciendo nada parecido, Chima. Solo he estado ocupado. Su respuesta lo irritó. Chima no estaba acostumbrado a que lo ignoraran así. Estaba acostumbrado a que las mujeres se emocionaran al verlo, no a que actuaran como si no importara. Pero forzó una sonrisa, intentando mantener la calma. Siempre tan serio, dijo, acercándose un paso. ¿Por qué no me dejas caminar contigo? Podríamos conocernos mejor. Adana lo miró fijamente, con el rostro aún indescifrable. Por un momento, Chima pensó que tal vez sí estaría de acuerdo, pero luego negó con la cabeza, rodeándolo. No me interesa, Chima, dijo simplemente. Chima se quedó allí, atónita. No estaba seguro de si estaba más sorprendido o enojado. ¿Cómo podía alejarse de él así? Nadie le había dicho nunca que no. Su orgullo se sentía herido, pero más que eso, su obsesión por Adana se hizo aún más fuerte. No podía dejarla escapar tan fácilmente. No, sería suya cueste lo que cueste. Mientras Adana se alejaba, la mirada de Chima se ensombreció. Se hizo una promesa ahí mismo. La tendría, y ella no podría resistirse por mucho tiempo. La frustración de Chima crecía a medida que Adana seguía resistiéndose. Estaba acostumbrado a que las mujeres se enamoraran de él rápidamente, pero Adana no era como las demás. Cuanto más ignoraba ella sus insinuaciones, más obsesionado se volvía él. Sabía que tenía que cambiar su enfoque para conquistarla. Esta vez decidió ser paciente, jugar a largo plazo en lugar de colmarla de atenciones como antes. Chima se apartó. Dejó de seguirla y apenas le habló cuando se cruzaron. Adana no tardó mucho en notar el cambio. Esperaba que siguiera intentándolo, pero ahora parecía distante, casi desinteresado. El cambio en el comportamiento de Chima funcionó. Tras días observándolo a distancia, Adana sintió curiosidad. Se acercó a él una tarde mientras estaba sentado afuera de su choza, afilando sus herramientas. «Has estado callado últimamente», comentó con tono tranquilo pero curioso. Chima simplemente asintió, con respuestas breves y rostro inexpresivo. Sabía que esto la atraería. Tras unos momentos de silencio, Chima sugirió un paseo y Adana aceptó, bajando ligeramente la guardia mientras caminaban. Pero Nkem nunca mencionó su nombre. Solo dijo que este nuevo hombre tenía algo misterioso, algo que no podía explicar del todo. 2 semanas después, encontraron a Nkem muerto. Su cuerpo yacía en la plaza del pueblo, frío y pálido, con extrañas marcas de mordeduras en el cuello, igual que los demás. El pueblo lloró su pérdida, pero nadie tenía respuestas. Adana estaba devastada, y su dolor pronto se convirtió en sospecha. ¿Quién era ese hombre con el que Nkem había estado saliendo? ¿Por qué no había revelado su nombre? ¿Y por qué nadie sabía nada de él? Adana no podía dejarlo pasar. Sabía que la muerte de su amiga no había sido un accidente fortuito. Tenía que estar relacionada con ese hombre misterioso. Su instinto le decía que algo oscuro se tramaba. Así que empezó a hacer preguntas en silencio, con cuidado.
Quería saberlo todo sobre las muertes recientes. Y pronto, su búsqueda la llevó a Ukoha. Cuando Adana llegó a Ukoha y vio a Chima por primera vez, sospechó de él de inmediato. Su aspecto, su encanto y la forma en que llamaba la atención, todo encajaba con la descripción que Nkem le había dado. Chima era el tipo de hombre capaz de seducir a cualquier mujer, y el instinto de Adana le decía que ocultaba algo. Pero Adana sabía que no podía confrontarlo directamente. Chima era demasiado cuidadoso, demasiado astuto. Si quería llegar al fondo del misterio, tenía que ser paciente. Tenía que seguir su juego, hacerle creer que solo era otra mujer atraída por su encanto. Y así le permitió acercarse, creer que poco a poco la estaba conquistando. Pero mientras tanto, Adana observaba, esperando el momento oportuno para atacar. Antes de llegar a Ukoha, Adana había buscado la ayuda de un poderoso oráculo en su aldea natal. Las muertes eran demasiado extrañas, demasiado similares para ser obra de una serpiente común. El oráculo era conocido por ver más allá del mundo físico, por descubrir verdades ocultas, y Adana esperaba encontrar respuestas. El oráculo la había recibido en su pequeña cabaña, impregnada del aroma de hierbas quemadas y cargada de la energía de lo invisible. Adana se lo explicó todo. La misteriosa muerte de Nkem, las marcas de mordeduras, el hombre extraño que su amiga había mencionado. El oráculo escuchó en silencio, con los ojos cerrados, como si viera cosas mucho más allá de las paredes de su choza. Finalmente, el oráculo abrió los ojos y habló. Hay un hombre, dijo con voz ronca y grave, cuya hombría no es como la de los hombres comunes. Lleva una serpiente dentro, una serpiente de seducción y muerte. Es su arma, su maldición. Con ella, atrae a las mujeres a su lecho, y una vez hechizadas, la serpiente ataca. El veneno mata con rapidez, dejando solo las marcas. Adana sintió un escalofrío que la recorrió. Había sospechado algo siniestro, pero esto superaba cualquier imaginación. Un hombre serpiente, capaz de seducir a las mujeres para que murieran. Parecía imposible, pero las muertes en Ukoha eran demasiado reales, demasiado frecuentes. Ignorarlo. ¿Hay alguna manera de detenerlo?, preguntó Adana con voz firme a pesar del miedo que crecía en su interior. El oráculo asintió lentamente. Hay una manera, pero es peligrosa. Debes usar su arma contra él. La serpiente responde a un sonido específico, un silbido que usa para invocarla. Pero con la herramienta adecuada, puedes controlar a la serpiente. Te daré una flauta, un instrumento sagrado que puede protegerte si la tocas en el momento oportuno. La serpiente te obedecerá a ti, no a él. El oráculo le entregó a Adana una pequeña flauta de plata, no más grande que su mano. Parecía sencilla, pero Adana podía sentir su poder. Esta era su única oportunidad. Pero ten cuidado, continuó el oráculo. Es astuto. Intentará seducirte para que confíes en él. Debes hacerle creer que ha ganado. Solo entonces podrás atacar. Con la flauta en la mano y un plan formándose en su mente, Adana partió hacia Ukoha, lista para enfrentarse al hombre que creía estaba detrás de la muerte de su amiga. Desde el momento en que vio a Chima, supo que tenía razón. Encajaba a la perfección con la descripción. El encanto, la arrogancia, la forma en que parecía atraer a las mujeres como moscas a la miel. Tenía que tener cuidado. No podía dejar que viera sus verdaderas intenciones. Así que le siguió la corriente, dejándolo creer que se estaba acercando, que se estaba enamorando de él igual que los demás. Chima no sabía que Adana era diferente. No era una víctima más. Estaba allí buscando venganza, buscando justicia. Y con la flauta del oráculo, tenía el poder de asegurar que Chima pagara por lo que le había hecho a Nkem y a todas las demás mujeres que habían caído bajo su hechizo mortal. Al amanecer, la aldea de Ukoha bullía de susurros. Los aldeanos se reunieron en la plaza, con rostros llenos de asombro e incredulidad. Chima, el hombre al que todos admiraban, yacía sin vida en medio de la plaza, pálido e inmóvil. A su lado, la serpiente, su secreto mortal, yacía enroscada, con la cabeza cercenada y sin vida. Adana permanecía de pie ante los aldeanos, con el rostro sereno, pero el corazón apesadumbrado. Había cumplido su propósito. Vengó a su amiga, Nkem, y puso fin al terror que había atormentado a las mujeres de Ukoha durante tanto tiempo. La aldea permaneció en silencio mientras ella hablaba, con voz firme y clara. No soy una visitante cualquiera, dijo, mientras escudriñaba a la multitud con la mirada. Vine aquí con la misión de encontrar al responsable de la muerte de mi amigo Nkem y poner fin a los asesinatos. Chima, con todo su encanto y atractivo,
no era lo que parecía. Él fue la causa de todas las muertes en esta aldea. Usó su virilidad de serpiente oculta en su interior para seducir y matar mujeres. Los aldeanos quedaron atónitos. Nunca habían sospechado que Chima, el apuesto y encantador constructor que parecía perfecto en todos los sentidos, fuera la fuente de tanto dolor y miseria. Durante años, había vivido entre ellos, ganándose su confianza, mientras ocultaba la oscura verdad tras su sonrisa. Habían quedado cegados por su encanto, por su belleza, sin imaginar jamás que era un monstruo disfrazado. Murmullos de incredulidad se extendieron entre la multitud. Algunas de las mujeres que antes reían y se sonrojaban en su presencia ahora permanecían en silencio, pálidas de sorpresa. Otras agacharon la cabeza, avergonzadas, al darse cuenta de lo cerca que habían estado de caer víctimas de su seducción mortal. Pero ahora la verdad estaba clara. El reinado de terror de Chima había llegado a su fin, y la aldea se había liberado de la oscuridad que la había asolado durante tanto tiempo. Pasaron los años, y la historia de Chima y su virilidad serpiente se convirtió en leyenda en Ukoha. Las madres contaban la historia a sus hijas, advirtiéndoles de los peligros de caer rendidos ante el encanto de un hombre sin conocer su corazón. La historia de Chima se convirtió en una lección para todos, un recordatorio de que no todo lo bello es bueno y que a veces el peligro se esconde tras las sonrisas más dulces. El nombre de Adana se convirtió en un honor en todo el reino de Ife. Se hablaba de ella con reverencia, y el pueblo celebraba su valentía y sabiduría. Se enfrentó a un monstruo, lo burló y salvó a innumerables mujeres de sufrir el mismo destino que su querida amiga, Nkem. Su nombre era susurrado con orgullo por las mujeres de Ukoha, y su historia se transmitió de generación en generación. En cuanto a Chima, su nombre quedó olvidado, enterrado en el polvo de la historia. Ya nadie hablaba de él, salvo como advertencia para quienes pudieran verse tentados a usar el encanto y el engaño para el mal. Los aldeanos recordarían la oscuridad que trajo, pero jamás honrarían su memoria. La aldea de Ukoha prosperó de nuevo. Las mujeres estaban a salvo. El miedo que había asolado la aldea durante tanto tiempo finalmente desapareció. La vida volvió a la normalidad y la gente de Ukoha encontró la paz. Pero las lecciones del pasado nunca se olvidaron. El recuerdo de lo sucedido permaneció como un recordatorio de la fuerza y la sabiduría necesarias para descubrir la verdad y proteger a los vulnerables.